entiendo yo como prioridad la reimplantación de la democracia en la Argentina y finalizar su mandato entregándole el gobierno a, digamos, entregando el gobierno a un próximo presidente constitucional. Eso en una situación económica donde desde 1975 aproximadamente Argentina está en un régimen de alta inflación, donde hay, digamos, una situación, una recesión prácticamente del año 81, pero en particular a partir de la crisis de la deuda en el 82 y la derrota de Malvinas, y con una democracia que tiene expectativas que están, como en muchos momentos de la economía argentina, por encima digamos, de las capacidades, probablemente. La campaña de Alfonsín promete que con la democracia se come, se cura y se educa, y hay un primer equipo económico que tiene esa expectativa y que, como uno lee en el libro, no tiene una noción, una medida correcta, el equipo de Bernardo Greenspun, de las limitaciones, de la gravedad de la situación fiscal en particular, y tampoco un partido radical ni un presidente que parecen tener inicialmente una buena noción de la dificultad de la situación, y entonces, como vamos a estar conversando, después aparece un segundo equipo económico que va a tener digamos, que primero va a tener un desafío de la enseñanza, ¿no? Adentro al presidente y adentro del partido, de cuáles son las limitaciones y los desafíos de la época. Esa es la lectura por ahí más natural. De hecho, el subtítulo del libro es Episodios de Política Económica en los años de Alfonsín, en los años del primer gobierno constitucional después de la dictadura. Creo que hay una segunda lectura también, por lo menos yo lo encontré así, que es que en un momento el libro también es una novela. Por supuesto que estamos hablando de no ficción, pero hay un grupo de amigos que está embarcado en una aventura, en este desafío de diseñar la política económica, diseñar un plan de estabilización, luchar en muchos momentos espalda con espalda. Hay una gran... se lee mucha lealtad interna en ese equipo. El equipo es Juan Vital-Zurril, Adolfo Canitró, José Luis Machinea, Mario Broderson, Juan Carlos Torre, como diría los protagonistas principales, y después se van agregando, se agrega Pablo Gerchunov, Ricardo Carciofi, Kigel, que creo que es Marcelo Kigel, hay otros personajes, Daniel Marx, que se incorporan a eso, pero hay un núcleo central, y ese núcleo central tiene mucha cohesión y tiene mucha lealtad. Hay un momento, en un momento, adelantándonos al final, hay una cena, como creo que septiembre del 87, donde hay una debilidad de la figura, está desafiada la figura de Juan Zurril como ministro, y
y el libro cuenta una cena con figuras bastante importantes para la época, Cotino Siglia, Becerra, Carlos Grosso, José Luis Manzano, Guido Di Tella y Pablo, y en ese momento digamos, Nosiglia, junto con los peronistas, está, digamos, nuestro mismísimo Guido Di Tella, le proponen a Machinea en esa cena, donde no está Juan Zurruil, que José Luis o que Mario Broderson asuman el ministerio en lugar de Zurruil. No lo están haciendo con Zurruil. Y la respuesta de Machinea es que si un día se tienen que ir, se van a ir todos juntos. Hay una... Por eso digo que hay un grupo de amigos que se va constituyendo. Entiendo que inicialmente la amistad de Juan Carlos es con Adolfo Canitró, después, digamos, se conforma ese grupo. Y eso también tiene su importancia, digamos. Creo que ha habido otros equipos económicos en la Argentina donde había una cohesión y había una lealtad y un grupo de amigos, pero en otras experiencias no. Y hay experiencias recientes donde no hay un equipo y donde, además de diferencias de criterio, uno puede leer egos, desconfianzas, celos, y eso repercutir sobre luego los desafíos o las decisiones de política económica. Por eso digo que el libro también tiene, y dentro de eso, si bien como ocurre en las aventuras, donde hay un grupo de amigos, aparece la familia, está mencionada, está Ana María, están relatado el nacimiento de los hijos de Juan Carlos, pero eso es un telón de fondo. Acá es como, y tampoco están la familia, si bien van a la casa de uno a cenar, van a la casa de otro, pero no, digamos, los protagonistas son un grupo de amigos, no están las familias ahí. Lo cual también habla de la aventura, ¿no? Lamentablemente la familia muchas veces es incompatible con la aventura, ¿no? Es muy aventurero, ¿no? Y después hay un tercer, yo diría una tercera lectura, que por ahí es la parte, a mis ojos, la más, uno la puede pensar como la más triste, y es que si uno en el libro tacha nombres y tacha fechas, obviamente que estás hablando de la Argentina, pero no sabes muy bien en qué año estás. Por ejemplo, toda la franela de ida y vuelta con el fondo, si te tacho los nombres, se parece muchísimo a hoy. O sea, que no incumpliste con el fondo y entonces el fondo no te va a renovar o vas a entrar en arrears, pero entonces como la idea es que Argentina es tan importante, le hablamos al gobierno americano para que el gobierno americano presione al staff del fondo y el staff del fondo del waiver, del programa, todo ese romance podría ser, digamos, está lamentablemente reiterado en la historia argentina. No sé si la palabra es exactamente un déjà vu, porque un déjà vu es algo que ya viviste y ahora lo repetís. Entonces, para mí es como algo que vivo ahora y lo leo y en el pasado fue igual. Alguna vez me regalaron un CD de un evento del Instituto Di Tella de los años 60 donde empezaba hablando de la inflación. Y también es esa misma sensación, ¿no? Entonces sube el precio de la carne y puede haber cortes de luz y calmamos la inflación, pero hay un rebrote, incluso cosas que yo casi me había olvidado, si bien no era no voy a decir que era tan joven, como que aparece en algún momento medianamente exitoso del gobierno la idea de reformar la Constitución para una reelección de
eventual reelección de Alfonsín. Yo me había olvidado de eso. Pero junto con eso también hay algo como... Hay una capacidad de anticipación del futuro, Juan Carlos, en algunos textos tuyos. Por ejemplo, en una carta, ahora no me acuerdo si es a Silvia o a tu hermana, creo que a tu hermana, en noviembre del 83 mencionás que podría surgir un grupúsculo terrorista. A mí eso me llamó la atención. Creo que no era, digamos, si bien existía la preocupación, por supuesto, de algún levantamiento militar, de ese evento, digamos, pensar que podía en ese momento resurgir un grupúsculo terrorista como tuvimos lo de la tablada, me sorprendió. Y entonces hay como, en varios momentos, a mí me sorprendió cuando fueron escritas algunas cosas. Por ejemplo, en otra carta, esta es del 82, pero a mí me sorprende que sea del 82, Juan Carlos le escribe a la hermana, dice, en tu última carta me decías que debías escribir sobre el populismo. Te cuento que en mi tesis he hecho la hazaña de escribir sobre los orígenes del peronismo sin mencionar una sola vez la palabra populismo. Y yo la verdad, disculpen mi ignorancia, yo pensé que el cansancio con la palabra populismo era algo de hace 2 o 3 años, como que ahora nos hartamos de hablar de populismo porque los últimos 10 años la pasamos hablando de populismo. No sabía que en el 82 ya había un desafío de escribir una tesis sobre el peronismo sin hablar de populismo. Entonces, esa es como, digamos, el trasfondo de un desafío concreto del diseño de la política económica en el retorno a la democracia y con el desafío de mantener un gobierno democrático hasta el fin de su mandato. Y junto con la aventura de este grupo de amigos está esta Argentina que se repite. Está esta Argentina frustrante, donde todo el tiempo el pasado y el presente, y esperemos que no el futuro, se confunden. Y estamos en el mismo lugar. Lo cual creo, lo cual hay una particularidad de Argentina en eso. O sea, no, recientemente estoy un poco más expuesto a otras economías y a otros países latinoamericanos, y creo que no es la regla en la región. O sea, uno ve un progreso en la región y uno ve esta triste reiteración en la Argentina, y el libro la transmite mucho. Esto era una introducción. Quería preguntarte o conversar con vos, Juan Carlos, en primer lugar sobre la decisión de publicar este libro. Lo contás un poco en el prólogo, pero quería preguntarte sobre eso. Buenas tardes a todos. Este libro lo publiqué cuando vi el calendario y dije, ya tengo 80 encima, 80 años encima. ¿Hasta cuándo voy a seguir esperando? No pensé qué es lo que pasaba en la Argentina de hoy. No leí el diario Clarín de la Nación. Y dije, este es el momento. No. Simplemente fue el resultado de una mirada hacia adentro. Este es un libro que yo lo comencé a armar, se cuenta en el libro, el momento en que entré al gobierno, y dije, esta es una oportunidad única, y comencé a grabar, comencé a escribir notas. Se armó así un dossier. Ese lo tuve por años guardado. Me ocupé de 3 cosas. Pero con este asunto de la pandemia, quedó todo en suspenso, empecé a revisar los papeles y estaba esto ahí. Y dije, bueno, vamos a ver cuánto tiempo tenemos por delante. No tenemos mucho por delante. Entonces es cuestión de sacarlo ahora. Y fue esta la decisión que me llevó. Una vez publicado, me encuentro que gente que lo lee y dice, che, ¿qué resonancias tiene? Pero en su momento
no pensé hacer una ecuación entre el libro y su actualidad. Primer comentario. ¿Otra pregunta? Hay algo curioso en el diseño de ese equipo económico y en la invitación. Hay algo curioso que es la invitación a que vos formes parte de eso, ¿no? Vos sos un sociólogo. No es algo habitual, me cuesta encontrar algún parecido así. Hay equipos económicos que han tenido un abogado destacado, pero por motivos eminentemente prácticos, pienso, no sé, viendo en el equipo de la convertibilidad, pero no, en general no hay una preocupación en un equipo económico en tener un sociólogo o un politólogo, en pensar en cómo se transmiten digamos, cómo se dialoga con la sociedad. Vos además venías con una trayectoria desde la izquierda y desde la academia, o sea que, ahí hay una serie de particularidades. Una pregunta, digamos, vos contás bastante en el libro que un rol importante en esta comunicación con la sociedad. Quizás algo que contás menos es sobre la influencia en la otra dirección, sobre tu influencia sobre el equipo económico o sobre Alfonsín. Alfonsín se queja en un momento de que era muy exigente. Decís que vos eras exigente sobre Alfonsín. Digamos. Alfonsín dice, Juan Carlos es muy exigente conmigo. Se ve que termina de dar un discurso y no sabe qué nota le va a poner el profesor. Pero te quería... me quedó un poco esa intriga en el libro sobre digamos, tu influencia. Ahora respondo. Entiendo tu rol, pero te pregunto sobre tu influencia. Ahora respondo, pero comienzo con el final, ¿no? Alfonsín es una persona muy salamera. Muy salamera. Te guiña el ojo enseguida. Y vos entrás. Nosotros entramos durante 6 años. Fíjense la magnitud de esa fascinación. Y parte de la fascinación consiste en este acercamiento, el presidente y vos ahí, ¿no? Juan Carlos, qué exigente. Efectivamente, en alguna ocasión, en algún discurso, yo le dije, ¿por qué dijo tal cosa? ¿Por qué dijo tal otra? Pedí explicaciones. En general, nosotros cuando estábamos con Alfonsín teníamos en general una actitud reverencial. Yo la comencé a quebrar al principio y al final el que la quebraba todo el tiempo era Mario Glorson, que sostenía siempre en un tono amable, ¿no? Discusiones permanentes con Alfonsín, por duro a donde estábamos antes. Al principio de todo. Vamos a tener que ser breves para no extendernos demasiado. Pero en todo caso, aquí estoy yo y ahí está Ernesto. El padre de Ernesto era compañero mío en la década del 60. Ambos militábamos, ¿no? En la facción de la izquierda. Él era de medicina, yo era de filosofía y letras. Con el paso de los años logramos encontrarnos alguna vez, en ocasión del casamiento de Ernesto. De modo que para mí tenerlo Ernesto acá es de un modo u otro un eco de aquel que yo era en la década del 60. ¿Bien? Aquel que yo era en la década del 60 fui cambiando. Tanto es así que llegué a conmoverme por un señor que recitaba la Constitución en el año 83. Fíjense la trayectoria personal, ¿no? Que significa vibrar con las consignas de la izquierda a llegar en el año 83 y sentir un golpe en el corazón escuchando a Alfonsín recitando la Constitución. Quiere decir que había hecho yo, ¿no? Pero no solamente yo, sin duda, ¿no? Otros iguales que yo, ¿no? Una reinvención. Esa reinvención me había colocado ahí en el plano, si ustedes quieren, de una vida democrática. En un momento cuando decidí incorporarme al gobierno,
decía yo a mis amigos, sobre todo a Adolfo Canitón, esta es la oportunidad para que la Argentina tenga un gobierno decente. Fíjense a dónde hemos bajado. Ya no es los ideales del socialismo, ¿no?, comandando el corazón y la mente. No, es un gobierno decente. Porque venimos de las catacumbas. Y ya ese principio ya es un principio movilizador. No solo yo he hecho una trayectoria de la izquierda a esta idea de la democracia, sino también he hecho una trayectoria en otro plano. Porque yo llegué a la Argentina después de una temporada afuera. Una temporada en Francia, una temporada en Inglaterra, ¿no? Y estando afuera, ¿no?, no solo me dedicaba a estudiar Argentina, finalmente escribí una tesis, sino que leía los diarios y trataba de participar indirectamente de los debates de la época. Y yo, de un modo u otro, fui capturado, ¿no?, por las nuevas voces que se emergían en la socialdemocracia europea, sobre todo en Francia y en primer lugar en Francia, en parte en Italia. Una socialdemocracia menos arcaica, más modernista y más, en una relación más amable con la economía de mercado. ¿Bien? Y las figuras que estaban de un modo u otro tutelares de esta transición eran, de un lado, Michel Rocard en el Partido Socialista y Jacques Delors en el Partido Socialista francés. ¿Bien? Entonces yo tenía en la cabeza convicciones democráticas que eran mías ahora, cuando no habían sido en los años 60, y este sesgo, este entusiasmo, ¿no?, por un reformismo dentro del mundo de mercado, ¿no?, en clave más liberalizante. Entonces, esas son las ideas que yo tenía en la cabeza, con esas ideas entré al gobierno de la mano de una oportunidad única, que fue mi amigo Canitró. Dice Ernesto, es raro encontrar, sí, es raro encontrar. La experiencia del Alfonsín era una experiencia excéntrica por muchos lados. En primer lugar, los argentinos decidimos poner en la conducción de la transición a la democracia a un líder con unas credenciales que no había otro en la Argentina. Entonces ya fue una excentricidad afortunada. Y junto con esa afortunada excentricidad, tenerlo a Alfonsín en la conducción de la transición, tenemos una persona muy sensible, aun cuando es un hombre de partido, y esas amistades de partido van a gobernar muchas de sus opciones, es una persona muy sensible a los vientos de la época, ¿no? Y así vamos a ver en ese gobierno un elenco, ¿no?, un elenco de figuras, el equipo económico, sin duda, pero también el equipo dirigido por Carlos Nino, de un otro, y después el equipo que dirige Dante Caputo. O sea, Alfonsín se reúne, se llena, ¿no?, de expresiones de una visión más contemporánea de la Argentina en el mundo. Hasta ahí llego. Vos me decís dirección de ida y vuelta. Efectivamente, esta experiencia fue una experiencia que me cambió, luego puedo desarrollar en qué me cambió, pero sin duda fue una experiencia donde traté, seguramente yo solo, ¿no? Solo no, éramos un equipo, ¿no? Y aquí quiero señalar un aspecto, simplemente ya lo dijo todo Ernesto, esta es una fraternidad, ¿no? Cuando digo fraternidad, vamos todos juntos, ¿no? Y vibramos, sufrimos, sobre todo más que nos divertimos, sufrimos todos juntos. ¿Bien? Yo tengo la primera frase, esto es un diario, ¿ok? Quiero leer la primera frase con la que comienzo este diario. Hoy comienzo con mis grabaciones. Lo hago con el ánimo deprimido. Hace 2 días, este era el clima reinante en el 5º piso. En la Secretaría de Planificación. Fui a verlo a Juan y me dijo al verme, decime algo. Levantame el ánimo, estoy caído. No le pregunté la razón. Era innecesario. Podía adivinarla. Pocos minutos más tarde me encuentro con José Luis. Y ahí nomás, sin que yo le preguntara, me dice, Juan Carlos, estoy deprimido. ¿Para qué estamos trabajando?
Y finalmente, 2 días después, aparece por allí Mario Brotherson y nos dice, esto no va más, hay que hacer algo. Bueno, entonces, este es el clima en donde se va forjando, ¿no?, un lazo. Porque al principio yo lo único que conozco, a alguno que soy amigo de Canitrot, nosotros no los conozco. Pero es en este clima que se va forjando un lazo, ¿no?, un lazo consistente, ¿no?, que nos hace sobrellevar esa experiencia. Es cierto que hay algo muy particular que tiene relacionado con esa tercera lectura que mencionaba antes, y es que las grabaciones y los textos y las cartas están hechas en ese momento, están, digamos, grabadas o escritas en ese momento. Entonces, por eso hay muchas cosas que sorprenden, porque si estuviesen escritas en el presente y fuera una reconstrucción histórica, digamos, serían algunas cosas menos llamativas, porque uno, digamos, las hubiera escrito Juan Carlos conociendo la historia, pero a mí me llamó mucho la atención, por eso uno cuando lo lee en un momento no sabe muy bien en qué año está, ni en qué año está escrito, ni en qué año uno lo está leyendo, si uno tapase las referencias. Sí está la Argentina ahí, ¿no? Una cosa que me llamó la atención, yendo al inicio del gobierno, y que tiene que ver con esto de la Argentina que se repite, Juan Carlos dice en el libro que al inicio de un gobierno los optimistas tienen la voz cantante. Y es cierto, quizás yo por ahí lo conozco un poco más de cerca en el inicio, por ejemplo, del gobierno de Macri, donde frente a distintos menúes de opciones de equipos económicos y de políticas, obviamente que para un paciente, el médico que te ofrece el tratamiento menos doloroso te resulta mucho más atractivo, ¿no? Y es el primer camino que querés tomar, y es de alguna manera lo que pasa con ese primer equipo económico de Greenspun. Pero incluso después, esto aparece varias veces porque hay otra gente que también habla con Alfonsín. Entonces aparece la referencia varias veces a las voces de sirena que le hablan a Alfonsín. Incluso es gracioso porque muchas veces Alfonsín le viene con alguna pregunta o con alguna duda y ellos se preguntan con quién habrá cenado la noche anterior o con quién le habrá hablado, porque hay alguien que le llevó esa crítica o esa idea rara a Alfonsín, y Alfonsín se la rebota después con ellos. Te quería preguntar un poco sobre ese inicio. Sí. Por supuesto, si uno llega al gobierno tiene que creer que puede hacer algo. Punto. Sí se puede, diría en inglés. Ahora, después está el paisaje, como uno contempla el paisaje. Efectivamente, al inicio, el paisaje se contempla desde una atalaya muy optimista. Se puede hacer todo a la vez. Bajar la inflación, crear empleo, distribuir salarios. La tarea del equipo económico fue tratar de Strobel, ¿no?, y su equipo fue tratar de discutir esa afirmación en un marco importante, en el marco de la inflación. La palabra inflación, según mi visión de las cosas de entonces, la palabra inflación tiene mala propaganda en el mundo, llamado mundo progresista. ¿Bien? Hablar de la inflación es evocar enseguida, ¿no?, la receta de la ortodoxia. Va de retroinflación. Lejos de la inflación. Una de las gracias del equipo económico con el plan actual fue desacoplar, separar
la estabilización de políticas de ajuste ortodoxo. Y de esa manera hubo un trabajo conceptual. Se eliminó un obstáculo mental que hacía imposible pensar la necesidad de estabilizar la economía desde, digamos así, un gobierno que se quería a sí mismo un gobierno progresista. Me acuerdo las dificultades al principio. Y yo mismo, cuando escuchaba la palabra estabilización, me ponía nervioso. Con el paso del tiempo vi que mis amigos podían armar un mecanismo de relojería en donde se desacoplaba, ¿no?, la política de estabilización con las recetas ortodoxas. Y eso fue, digamos así, una tarea importante que se hizo sottovoce. ¿Bien? Esto es, a través de un diálogo sistemático en el cual la persona a cargo era Juan Sorrul, ¿no?, se fue tratando de llevar al presidente, que estaba en ese mundo de la fantasía, ¿no?, a una visión, si quiere, más realista de las cosas. Llegar a una visión más realista de las cosas costó bastante. Lo que se llama la atención, en el libro lo menciono, es la distancia que teníamos entre las preocupaciones nuestras, en el equipo económico, y la manera, si ustedes quieren, bastante alegre, ¿no?, con que se manejaba la coyuntura. De modo que, primera tarea dentro de ese gobierno, es llevarlo a una visión madura y realista de los desafíos que existían, y a la vez, para que esa visión realista y madura fructificara, ¿no?, acompañarla con un artefacto nuevo, un artefacto que se inventó en ese contexto, porque una de las primeras referencias que hace el equipo, ¿sí?, ¿y qué hacemos? Bueno, fueron meses y meses buscando un qué hacer. No había en la experiencia de los miembros del equipo un arsenal de su propia experiencia del cual podían descansar. Por lo menos esa es la impresión que me daban a mí. De modo que lograron con un poco de paciencia armar un mecanismo de relojería, ¿no?, que fue el Plan Austral, y de esa manera salir y quebrar esa marcha inexorable de un gobierno que, habiendo heredado una inflación del 600% anual, caminaba al cabo de un año de gestión a 1000% de inflación anual. Esto es la hiperinflación a la vuelta de la esquina. Visto en perspectiva, digo, ¿no?, el esfuerzo del equipo económico fue contornear la amenaza de la hiperinflación. Al principio con este artefacto, ¿no?, que fue el Plan Austral, que se lanza casi en simultáneo con otro programa que se va a hacer en Israel. Argentina e Israel competían por el ranking de los países más inflacionarios del mundo en el momento. Los argentinos toman la iniciativa, poco tiempo después, los israelíes hacen lo mismo, pero con una diferencia que va a contaminar el análisis, pues, que el programa israelí va a contar con el apoyo de los dos principales partidos, que van a llegar a un acuerdo, se van a alternar en el poder cada 2 años en la gestión de este programa de estabilización. Nada parecido tenemos por el lado cuando miramos al gobierno de Alfonsín, que es un gobierno sostenido no por un partido con raíces sociales, es un partido de la opinión. No hay empresarios radicales, no hay sindicalistas radicales, hay un mundo radical, pero no hay un mundo de interés, pero no hay un mundo de intereses que se puede movilizar. De modo que aquí la maravilla de esta gestión fue el liderazgo de Alfonsín, su capacidad en ese momento formidable de suscitar una esperanza, con un blend, una combinación de un equipo que salió con una novedad que sorprendió a tantos, ¿no?, y que dio a los argentinos la sensación de que se había encontrado la vuelta. Hay varios niveles de pedagogía, ¿no? Porque hay uno que es, que mencionaba recién y está muy contado en el libro, que es de Juan Sorrul como vocero principal y de todo el equipo económico hacia Alfonsín,
y en menor medida, o por lo menos con menor éxito, sobre el resto de los dirigentes radicales. Pero también es bastante importante después una pedagogía, llamémosle, que hace Alfonsín sobre la sociedad, ¿no? Ahí hay un momento bastante importante en el libro y en la historia, que es el discurso de la economía de guerra, ¿no? Que forma parte de esa preparación del Plan Austral, creo que es el 26 de abril del 85, o sea, un poco menos de 2 meses antes del lanzamiento del Plan Austral. Pero incluso después, con el lanzamiento del Plan Austral, vos decís algo importante en el libro, que es la idea de que haya un mensaje de solidaridad. Compassion es la palabra que usás. Yo le agregaría algo también, que no sé si era un concepto que se usaba en ese momento, lo leo más ahora, que es una identity, una identidad. No, es un gobierno y es un equipo económico que de alguna manera le logra transmitir a la gente que está preocupado por el bienestar de la sociedad, ¿no? De que su identidad forma parte de esa sociedad. Por supuesto que en un ratito hablamos del conflicto permanente con el peronismo y con la CGT, pero hay también, ¿no?, una pedagogía después de Alfonsín a la sociedad. Sin duda. En algún lugar, y lanzándome a la especulación teórica, cosa que hay que hacer con cuidado siempre, yo digo, todo programa económico, digamos así, ¿no?, debe tener 3 características, o debe tener 3 aspectos. Uno, debe tener metido adentro un proyecto de futuro. Debe tener metido adentro, la palabra que yo tenía, la palabra compassion, estamos de su lado. Su suerte nos importa. De poder transmitir eso. Y en tercer lugar, debe ser un programa técnicamente competente. De 3 cosas: el futuro, la solidaridad y la competencia. Son 3 criterios para echar un vistazo a cualquier programa. El de hoy, el de ayer, el de mañana. El Plan Austral logró inicialmente caminar revestido de estas 3 detalles, de estas 3 dimensiones. En un país que vivía en medio de la noche inflacionaria, dibujó, vía la estabilidad, la posibilidad de pensar hacia adelante. En un país en donde la gente sentía que su vida cotidiana, ¿no?, dejaba de tener gracia día por día, se dijo, aquí estamos, los precios se estabilizan. Machinea va a la televisión a vender el programa y antes de hablar viene un camarógrafo, le dice, ¿sabe qué? Aumentó el precio de los cigarrillos, ¿le parece bien que haya aumentado? O sea, se logró transmitir, ¿no?, que el plan estaba para darle abrigo a esa sensación de falta de esperanza. Y además, digamos, el Plan Austral apareció como un mecanismo de relojería, ¿no?, en forma sistemática, no, y a través de una combinación de elementos ortodoxos y heterodoxos, ¿no?, se logró crear esa expectativa. Hay una gran novedad, por lo menos en lo que son las políticas de estabilización del Plan Austral y del programa israelí también, y después uno lo ve en otros programas, pero ahí hay una gran novedad, que es la estabilización expansiva. No expansiva inmediatamente, pero bastante rápidamente el programa es exitoso y la economía se reactiva, aumenta la demanda de dinero, digamos, ¿no? A mí, leyéndolo para atrás, creo que no es la primera vez que me pasa, porque ya lo he estudiado para atrás más de alguna otra vez. Es sorprendentemente corto el periodo de éxito del Plan Austral. O sea,
no sé, podemos hablar un rato largo del plan austral, le preguntamos a la gente cuánto duró, no sé, la gente puede decir años, y en realidad son digamos, el periodo, digamos, llamémosle puro, podemos estar hablando desde junio del 85 hasta un primer aumento salarial de 25% a militares en particular, y después que abarca también a docentes, judiciales y personal de salud en febrero del 86. O sea, son 8 o 9 meses. Y obviamente que aparece como trasfondo, y no solo en ese momento, digamos, también ocurre en el 88, el desafío de la protección de la democracia y la necesidad de satisfacer reclamos salariales o de apaciguar conflicto por el juicio a las juntas y el juicio a los oficiales y suboficiales, digamos, todo el conflicto con los militares que lleva obviamente a las leyes de obediencia de vida y de punto final. Hay una presión sobre el equipo económico de apaciguar el conflicto con los militares a través de los aumentos salariales. Esto aparece permanente en el libro, leo, digamos, algunas, incluso aparece antes del plan austral. Por ejemplo, en el 84, Juan Carlos escribe en uno de los documentos de respaldo que las medidas que tomemos para superar la grave situación económica que atraviesa el país estarán subordinadas al compromiso ético con los valores de la democracia. Y después, en el 88, también aparece una reflexión sobre una excesiva comprensión del equipo económico a los problemas políticos del presidente. Es decir, que es una política económica que tiene permanentemente este condicionamiento político. También hay una parte, por lo que leo, que es esta tensión adentro de, digamos, que vive el mismo Alfonsín, ¿no? En un momento que siempre le pide a Juan poder dar aumentos salariales a los empleados públicos. No me falle, Juan, es una frase que aparece en el libro. Te quería preguntar sobre esta tensión, ¿no? Permanente, que obviamente en la medida en la cual no permite cumplir las metas fiscales del plan, es lo que termina desencadenando bastante rápidamente esa agonía que está en el libro, ¿no? Porque después hay una larga agonía. Discúlpenme una cierta... Ayer hablaba con un economista amigo de acá, profesor, y decíamos que, amante del fútbol como yo, que de alguna manera de golpe era como el partido de Argentina-Francia en el Mundial 2018. Íbamos perdiendo y de golpe nos ponemos 2-1, pero bueno, después vienen 3 goles en contra. Hay una larga agonía, pero hay una primavera ahí, antes del plan primavera. Te quería preguntar sobre eso, sobre esa tensión entre la política económica y esta obligación de defensa de la democracia. Sí, de acuerdo. Vamos a voy a decir cosas muy simples, ¿no? Porque quizás habría que hablar bastante sobre el tema. El plan austral logra una estabilización que a su vez reanima la economía. Esa magia, ¿no?, tuvo un efecto paradojal, inquietante para nosotros. Bueno, dijeron, bueno, el problema ya se resolvió, por favor, compañero, ¿no?, corregional, estimulen más la economía.
la idea de que la inflación podía ser erradicada, ¿no?, en un toque de 4 meses, se instaló enseguida, rápidamente. Nosotros teníamos, Canitrot en un momento dice inflación, y eso va a llevar unos 10 años, 15 años. No sé si lo voy a ver, hace una entrevista. Está hablando de la inflación argentina, el régimen de alta inflación. Entonces, hubo una fortuna inicial, esa fortuna inicial jugó en contra enseguida, porque presiones de todo tipo, ¿no?, vinieron sobre el equipo económico. Presiones de todo tipo, bueno, muy importante la que tiene que ver con la que provenía del presidente, que tenía en la cabeza, ¿no?, la idea de la nave de la transición democrática siguiera funcionando. Esas presiones van a, de un modo u otro, alterar la consistencia. Pero la maravilla del equipo económico fue lograr que esas inconsistencias no fueran deleterias. Esto es, que la hiperinflación no hubiera estallado antes. La maravilla del equipo económico fue cuerpear las inconsistencias a través de mecanismos inventados sobre la marcha. Se era consciente de que se estaba perdiendo la consistencia, pero se estaba trabajando todo el tiempo, ¿no?, para tratar de corregir los efectos negativos que eso tenía. El equipo económico dejó de ser un equipo de ingenieros y se convirtió en un equipo de bomberos. Y se pasó de la buena economía a la economía de supervivencia. La maravilla es que se haya logrado esa transición abrupta, ¿no?, esa transición que no fuera una transición abrupta, y se fuera a ir acompañando la secuencia, esa trayectoria, y se hubiera de una manera acompañado, ¿no?, la nave de la transición hacia el final del mandato de Alfonsín. Se llegó allí, sin duda, ¿no?, con muchas cicatrices. Algunas de esas cicatrices fueron quizás autoinfligidas, por impericia, por dificultades, por errores. Yo no soy, quizás, como no economista, el que puede evaluarlas. Algunas de esas otras cicatrices eran concesiones que uno se había forzado a hacer porque había un objetivo último más importante. En un momento ya no eran economistas al servicio de la economía, sino que eran economistas al servicio del logro de la transición democrática. Y con esa perspectiva se siguió avanzando en un ambiente cada vez más enrarecido, del cual el equipo económico era muy consciente y en 2 ocasiones, por lo menos, ¿no?, ofreció su renuncia a Alfonsín. En el sentido de que, bueno, ya no, el capital de confianza, ¿no?, que un poco estaba en el equipo económico con el lanzamiento del Plan Austral, se había ido deteriorando. Y eso es una cosa muy importante. Hay una suerte de secuencia entre el aprendizaje y el ciclo político. A medida que pasó el tiempo, el equipo económico se volvió más, si ustedes quieren, consciente de los problemas. Al principio se concibió los problemas de la Argentina como un problema, el déficit fiscal, como un problema de presupuesto. Hay que mejorar la recaudación, hay que controlar el gasto. Y se pasó de esa visión macroeconómica del problema a una visión más estructural. El problema del déficit no es gasto, no es recursos, sino la composición del presupuesto. Y se comenzó el Estado de comenzar a transferir responsabilidades que no tiene condiciones hoy día de solventar. Porque un rasgo argentino es un Estado que no se puede financiar. Bien, entonces, esa visión más madura, y esa madurez se la puede detectar comparando los primeros textos producidos por el equipo económico en 1984, ¿no?, a los textos que va a producir a través de las palabras de Alfonsín, de Zurrull, el equipo económico, se va a ver una maduración. Esa maduración no sigue el ritmo del ciclo político. Y justo va esa maduración a hacerse efectiva allí, a realizarse, digo, ¿no?,
Allí cuando la capacidad de influir sobre la toma de decisiones se ha ido de un modo u otro deteriorando, porque el ciclo político es muy duro y no perdona, y desgasta. Y el desgaste es permanente. Hasta ahí. El libro es bastante único, diría, porque son los registros en el momento desde un lugar, como contaba antes Juan Carlos al principio, de esta oportunidad de ser un testigo. La foto inicial del libro, teníamos que haber dado cuenta de pasarla acá para que la vean todos, pero es sensacional porque está Juan Zurruil dialogando, saludándose con Saúl Ubaldini, y atrás está Juan Carlos. No sé si tenías el grabador ahí escondido en un bolsillo en ese momento. Decías que decidiste publicarlo ahora, pandemia mediante. Te quería preguntar sobre, digamos, fuiste testigo de un momento histórico y te quería preguntar, después volvemos, pero te quería preguntar sobre tres personajes que ya no están, tres protagonistas del libro, que son uno sobre Juan Zurruil, que dentro de este equipo es un equipo, pero el equipo claramente tiene un líder, y ese líder es el que a su vez dialoga con el otro personaje por el cual te quiero preguntar, que es sobre Alfonsín. Y me adelanto y después te quiero preguntar también por Ubaldini, donde el libro tiene varios relatos, por lo menos divertidos, como algún partido de fútbol con una pelota de papel entre Juan Zurruil y Saúl Ubaldini, o la pobreza que ves en la oficina de Ubaldini en la CGT. Pero como tuviste ese trato directo con ellos, te quería preguntar un poco sobre estos protagonistas. Yo me fijé recién la hora y me di cuenta que no tenemos mucho tiempo. Podemos seguir hablando, pero no tenemos tanto tiempo asignado, Ernesto. Nos podemos revelar. Acá el profesor Perusotti. ¿Cuántos? No, nos pueden cortar el streaming y bueno, cerramos con llave, se quedan todos encerrados. Escúchame, entonces, Juan Zurruil, digamos, el director de orquesta, ¿bien? Es una persona que transmitía gran seguridad. Gran seguridad. En el libro aparece continuamente la referencia a Juan en estos términos. Alfonsín. Y no está Juan acá. Porque él es el que puede poner orden en esta tertulia. Los radicales en general no tienen reuniones, tienen tertulias. Esas tertulias, tranquilos, conversan. Pero claro, se van por las ramas. Juan viene, se sienta y ordena la conversación. En que estamos de acuerdo en esto. Por lo tanto, vamos a esto. Digamos, la seguridad que daba Juan en ese sentido a Alfonsín era formidable. A su vez, una seguridad que nos daba a nosotros. La persona que tenía las espaldas, ¿no? De modo que fue muy instrumental para mantener la motivación, ¿no?, del equipo económico. Alfonsín fue un descubrimiento para mí. Yo nunca había estado con un político. En todo caso, convengamos, si algún político que he tenido cerca era un político de izquierda, que está en otra cosa, ¿no? Los políticos de izquierda no están para la coyuntura, están pensados para el futuro. Pero aquí tenemos un político que tiene las manos en la masa y que te habla en primera persona, desde allí. Y a mí me producía cierto malestar su lógica de pensamiento, que era distinta a la que yo tenía en la cabeza. Yo venía formateado de una manera, ¿no? 2 más 2 son 4. Alfonsín dice, pueden ser 4 y medio. Me acuerdo en una conversación, ¿no? ¿Cuánto necesitan ustedes para tomar una decisión?, nos preguntó Alfonsín. Y más o menos el 70%.
Yo con el 10% estoy. Me mando. Ahora, ese componente de fantasía, ¿no? Es central. Si uno no tiene esa fantasía, no sé para qué se dedica a la política. Se puede dedicar a la religión o a la ciencia. Pero la política requiere ese componente de fantasía. En su exceso lo llamamos voluntarismo, pero en su exceso. El voluntarismo tiene al principio un componente natural, razonable. Otra distancia que yo advertí con Alfonsín es el contraste entre la claridad y la ambigüedad. Yo todo el tiempo buscaba la claridad. Si vamos para allá, vamos para allá. Si esta es la consigna, caminemos ordenadamente ahí. Alfonsín se ocupaba todo el tiempo de borronear los límites de la política, porque era su preocupación. ¿Cuál? De que la claridad tiene un riesgo, que es dividir el campo. La claridad tiene el riesgo de se ilumina la luz en el escenario y de un modo u otro la sociedad se divide en dos o en tres. Y lo último que quería Alfonsín es que esa división emergiera y el cuerpo político y social se fragmentara. En algún momento llegó a decir, yo aspiro a gobernar con el 80% de la población. Comprenderán ustedes que con porcentajes similares de esa magnitud no hay mucha consistencia de políticas. Pero en todo caso, lo último que buscaba Alfonsín era consistencia de la política y sí coherencia en el objetivo que se busca. El objetivo que se busca era tratar de que la nave de la transición democrática arribara a algún puerto. Y lo hacía sobre el telón de fondo de dos amenazas que tenía en la cabeza. 3 rebeliones militares y 13 paros generales. Lo último que quería Alfonsín es que estas dos experiencias inquietantes entraran en contacto. Que la amenaza de una regresión autoritaria y la exacerbación de los conflictos sociales crearan las condiciones para, él temía, quizá nosotros no teníamos la información para temer en la misma proporción, ¿no? Una vuelta atrás. La sensación de que esto podía ir para atrás, Alfonsín la tenía casi todo el tiempo. En algún momento, yo, recién mencionaba a Ernesto, que muy tempranamente hablo del terrorismo. ¿Bien? Quiero decirles a ustedes que en algún momento yo deseé una asonada terrorista, yo deseé una rebelión militar, para que se pusiera a prueba si es verdad que esta experiencia democrática estaba para valer, como se diría en portugués. Si esta experiencia democrática había suscitado suficiente affectio societatis en los argentinos, en general bastante reluctantes a un compromiso de largo plazo, ¿no? Como para, de una manera u otra, bancarse las dificultades. Finalmente, todo ocurrió. Vinieron las rebeliones militares, vinieron las huelgas, los paros generales, y al final también vino un alzamiento terrorista. ¿Bien? Pero Alfonsín todo el tiempo estaba buscando, ¿no?, que esta nave llegara a buen puerto, y no era de él que íbamos a encontrar, ¿no?, la preocupación por que las cosas se hicieran ordenadamente. Las cosas había que hacerlas de manera tal que necesito que me arreglen los problemas. Y para eso estaba el equipo económico. Un equipo que decía que pasó del papel de ser ingenieros al papel de ser bomberos. Pero en un caso y en el otro, ingenieros y bomberos, lo hicieron con de mi punto de vista, me van a disculpar, yo era parte de ello, por lo tanto tengo un sesgo a favor. Lo hicieron con una habilidad fenomenal. Haber llevado esa nave llena de fracturas, ¿no?, llena de dificultades, que se batía de un lado a otro en medio de las rocas, ¿no?, hacia el final fue, digamos, un ejercicio de excelencia. Y cuando a veces me preguntan, el otra vez, ¿y ustedes hacen una autocrítica para hacer? Yo digo, no tengo que hacer ninguna autocrítica, porque un poco el objetivo que teníamos, ¿no?, era que esto no se hundiera
que esta nave no se hundiera antes de lo posible. Me acuerdo una frase de Juan. Viene de una reunión y dice, hay una preocupación porque que no vayamos a pique. Esta nave no se va a ir a pique, ya está hundida. Esa convicción, ¿no? Esa convicción es una convicción que está ahí, en esa sala de máquina donde lo que hay todo el tiempo, ¿no? Gente forzada tratando de, ya no quedar bien con mainstream economics, en absoluto, sino con ese objetivo que se pusieron, ¿no? Ser hombres de Alfonsín. Bueno. Te preguntaba antes, revelándonos un poquito acá del profesor Pelusotti, te preguntaba antes por Ubaldini, pero la extiendo un poco más y te pregunto sobre la convivencia o el conflicto con el peronismo y el sindicalismo durante el gobierno, durante todo el gobierno. Dentro de esta Argentina reiterativa, hay muchos momentos de la historia argentina donde se lo dio por muerto al peronismo. Vos bastante temprano, en una de las cartas, creo que es a tu hermana, escribís: los pronósticos que prometían un rápido desmantelamiento del peronismo, corroído por la crisis de su inédita derrota electoral, no se han cumplido. Y después, además de todo el conflicto con Ubaldini, también aparece en el libro todo el episodio del nombramiento de Alderete como ministro y de lo que ustedes veían como un peligro de pérdida de la autoridad del gobierno en esa negociación con el sindicalismo. Pero de vuelta, también aparece justificada por la necesidad de tener ese frente, digamos, de no tener un conflicto adicional frente a la cuestión militar. Pero te quería preguntar un poco sobre eso y sobre Ubaldini. El trato que teníamos con el peronismo era un trato el cual yo estaba medio como afuera. Teníamos contacto con el peronismo sobre todo a través de economistas peronistas. Los economistas peronistas venían al quinto piso no venían, pero en todo caso a alguna casa amiga, siguen haciendo lo que están haciendo, muchachos, no se equivoquen. No escuchen lo que estamos diciéndoles a ustedes. Tenemos que criticarlo, esa es la vida, ¿no? Pero el camino en donde están ustedes es el correcto. O sea, en todo caso, estamos hablando de buenos economistas peronistas. De modo que este diálogo se hizo, si ustedes quieren, más efectivo, ya en ese eclipse formidable del año 1987, ¿bien? 1987, que va a culminar con la derrota del gobierno en las elecciones, ¿bien? Ese eclipse va a tener una escala técnica, la entrada de los sindicatos al gobierno. Es interesante, a propósito de lo que estamos hablando, ¿no? Es lo siguiente. Las credenciales de Alfonsín, pero también del equipo económico, no solo eran efectivas ante el mundo peronista, que esperaba siempre iniciativas congruentes con lo que ellos pensaban, aun cuando en público se abstuvieran de decirlo, sino esperaban también, ¿no? Jugadas en la buena dirección. A cada rato temían que Alfonsín y el equipo económico rompieran con el Fondo Monetario y terminaran con la deuda externa. El golpe del 83 fue muy brutal. Esta gente va a tener una carta en el bolsillo y va a retomar la iniciativa, aún en medio de sus dificultades. Un ejemplo de lo que estamos hablando es que efectivamente en un momento el gobierno va a sentir la necesidad ya de buscar apoyos de los que se había abstenido, pero yo quiero mencionar aquí un punto, ¿no? El equipo económico
dentro, no todos, pero en el equipo económico, después del 85, el triunfo en las elecciones legislativas, con el telón de fondo del éxito del Plan Austral, estuvimos todo el tiempo diciendo hay que hablar con los peronistas. Hay que hablar con los peronistas. Es decir, hay que hablar con la oposición así cuando uno es fuerte. No se produjo eso, se terminó hablando con la oposición allí a donde uno ha sido derrotado, ¿bien? Que es el 87. Hay una conversación muy fructífera con Antonio Cafiero, jefe del partido, ¿no? Que va a columnar las cosas, pero ya es una conversación en ese otro lugar, distinto al que yo imaginaba, el que nosotros imaginamos, desde el triunfo, no desde la derrota. Parte de esa derrota, en el año 87, cosechó varias cuentas pendientes. La volatilización de la estabilización económica, ¿bien? Las idas y vueltas del gobierno vis a vis la presión militar, ¿eh? Y a su vez la entrada de los sindicalistas al Ministerio de Trabajo, que se hizo a los efectos de un cálculo político, ¿no? La necesidad de reforzar, ¿no?, a un gobierno que estaba debilitado institucionalmente. Quiero llamar la atención a que antes de nombrar al Alderete, se le preguntó a los sindicalistas, no se le preguntó, a algunos de los sindicalistas que se acercaban a nosotros, ¿a quién querían en el Ministerio de Trabajo? Dijeron, queremos en el Ministerio de Trabajo a un miembro del equipo económico, en este caso Jorge Gándara. Para dar una idea a ustedes del clima, ¿no? No digo de amistad, pero en todo caso de conversación, que hacía todo más dramático, esta sensación que teníamos día a día de que el tiempo se nos estaba acabando, ¿no?, y que no había futuro. Pero llegado a este punto, me tomo el atrevimiento de hacerme una pregunta. Antes que me la haga vos, pero yo sé que la tenés ahí porque me dijiste. ¿Cuál es el balance de toda esta experiencia? Para terminar, digamos así, ¿no? El balance de toda experiencia es un poco cruel, ¿sí?, a la vista de los resultados, con la hiperinflación, ¿no? Quiero llamar la atención a un hecho. En política comparada, el fin de Alfonsín ya estaba contemplado. Porque en política comparada hay una proposición. Todos los gobiernos que toman la primera posta de la transición a la democracia son derrotados. En la derrota de Alfonsín vino a ubicar la experiencia de Alfonsín, donde ya había otros, ¿no?, que habían de un modo u otro pasado por esa experiencia. Como que, desde el punto de vista de la teoría comparada, no había ninguna novedad. ¿Hay un aprendizaje? Esa es la pregunta que nos formulamos. El equipo económico hizo todo un esfuerzo, ¿no? No solo por encontrar mecanismos de bloquería para lidiar contra la inflación, y luego contra la desestabilización de la propia economía, ¿no?, inducida por la gestión del gobierno de Alfonsín y las restricciones que vivía, sino que trató a su vez de introducir, ¿no?, un mensaje nuevo. En ese mensaje nuevo sobre un modelo de desarrollo alternativo, ¿no?, ahí hubo dos plumas. La más importante, Gelsunov. Yo haciendo, digamos, de asistente. Con esto quiero decir que por boca de figura de un gobierno radical se comenzó a poner entre paréntesis, por primera vez, ¿no?, un modelo de desarrollo estatista, proteccionista y subsidiado. Y se convocó a explorar, ¿no?, una manera distinta de gestionar la economía en adelante, no apenas en la estabilidad, sino un crecimiento asentado sobre otros pilares. La integración de la economía argentina al mundo, uno de ellos. Ese mensaje se logró filtrar en el discurso del ministro Zurduy. ¿Llegó a permear al Partido Radical? Sí,
y no. Quizás no inicialmente, pero hoy día uno puede decir que es un partido que puede, ¿no?, caminar a la sombra de esas novedades desde el punto de vista conceptual. En ese sentido, uno, qué sé yo, visto en perspectiva, siente que se ha realizado. Visto con otra perspectiva, también uno siente frustración. ¿Por qué? Porque la Argentina sigue siendo un país muy hospitalario, ¿no?, a ideas equivocadas, a ideas anacrónicas, ¿no?, a lo que lo he mencionado, ¿no?, más de una vez, citándolo a Fernando Enrique Cardoso, las utopías regresivas, cuya expresión, si ustedes quieren, más simple, fue la consigna de Aldo Ferrer: vivir con lo nuestro. Esta consigna, no en la clave razonable que seguramente la formuló Aldo Ferrer, pero en la clave que fue luego comentada por muchos otros, sigue de un modo u otro, ¿no?, siendo parte del paisaje conceptual de la Argentina. Y eso es lo que, mirando hacia adelante, en este balance, me resulta frustrante. Efectivamente te me adelantaste un poco porque son más obediente que yo con el tiempo. Pero igual quiero volver sobre, quizás como, quiero volver sobre dos preguntas finales. El libro dura menos el éxito del Plan Austral que la larga agonía posterior. Hay digamos, viene la derrota electoral del 87, nuevo intento de estabilización con el Plan Primavera. Muy importante, como decías, y ahí es donde aparece la incorporación de Pablo al gobierno y también una influencia de Adolfo Canitró con ideas modernas, que incluso yo no recordaba que hubiesen tenido tanta importancia en ese momento, la necesidad de, digamos, discutir un plan de privatizaciones, de reforma en las empresas públicas, en YPF, pero después, bueno, empieza a aparecer, digamos, la inflación no cede, se acelera. Finalmente llegamos a la crisis cambiaria de febrero del 89. Alfonsín, que reiteradamente les pide que se queden frente a los planteos de ofrecer la renuncia al equipo económico. Está bien documentado en el libro. Los voy a agarrar bien de las bolas, por ejemplo, les dice Alfonsín. O yo no tengo a nadie más que ustedes, así que a trabajar. Pero bueno, finalmente, después de esa larga agonía, en un momento Juan Carlos contás en el libro que volvés acá al instituto, como en forma part-time primero, en septiembre del 88, y después, frente a la crítica ya en plena campaña electoral de Angelos, renuncia finalmente Juan Zurril. Contás una frase: escribime algunos párrafos de la pertinente, le pide Juan Zurril a Juan Carlos. Para los que lo conocieron, yo tuve el enorme, digamos, la suerte de conocer bastante a Juan Zurril de casualidad, por ser amigo y compañero de secundaria del hijo, así que lo conocí desde otro lugar, pero compartimos también eso como una historia personal con Juan Carlos. Y Zurril hablaba en una forma bastante críptica, por lo menos a mí me resultaba críptica como joven, había que prestar mucha atención y hablaba siempre con sobreentendidos y con metáforas como esta de hablar de la pertinente por la renuncia.
pero para terminar te quería, aunque lo dijiste, te quería preguntar sobre esto de si finalmente, por un lado sobre los aprendizajes de la experiencia, pero sobre el balance final, porque uno puede pensar que un equipo económico que termina en una hiperinflación es un equipo económico que fracasó, y también puede pensar que si el mandato de ese gobierno era entregarle la banda a un gobierno democrático después de 60 años, entonces el equipo económico que logró eso no fracasó porque cumplió ese mandato histórico. En una carta a tu hermana, como en febrero del 89, decís: si bien es verdad que por primera vez en 60 años un presidente civil transmitirá el mando a otro presidente civil, este acontecimiento no podía tener lugar sino en el marco de unos decorados extraordinarios. Te quería, digamos, para terminar, te quería preguntar sobre de vuelta, aunque adelantaste, sobre el balance final de éxito o fracaso en esa experiencia, y también sobre aprendizajes y también sobre tu saldo personal. Ya esta pregunta que me ha hecho Ernesto ya me la respondí. No creo que pueda mejorar lo que dije. A lo sumo puedo hacer algunos detalles. Primer detalle es la hiperinflación. Uno puede decir, la economía de Alfonsín, esa que habían montado el equipo económico, era una economía frágil. ¿Bien? ¿Estaba destinada a colapsar? No. Desde mi punto de vista, no. Podía seguir surfeando a través de ese ejercicio permanente de cirugía menor a que se dedicaba el equipo económico. Lo que pasa es que apareció un señor hablando de salariazo. Contra eso no había manera. Esa economía era demasiado frágil para resistir, ¿no?, la incertidumbre que introdujo la campaña política de Menem y su triunfo eventual. No hubo manera. Y en lugar de estallar el déficit fiscal, lo que estalló fue la corrida contra el dólar, la corrida contra el peso, contra el Australia. Vemos que esa hiperinflación es una combinación, desde mi punto de vista, ¿no?, de una economía frágil y de un exocet, contra el cual era difícil que fuera posible sobrevivir. Dicho esto, vuelvo sobre lo que decíamos, ¿no?, y mirando en perspectiva, lo que se hizo fue lo más que se podía haber hecho. Y la excelencia del equipo económico está, como me reitero otra vez, ¿no?, en haber logrado mantener la pelota dando vueltas, la pelota picando hasta ese tramo final. Podía haberse ido todo el diablo mucho tiempo antes. Se logró patear, quizás la grande, procrastinar, voy a usar una palabra que se ha hecho de moda, ¿no?, fue la gran sabiduría, la gran astucia del equipo económico, sobre todo también de Alfonsín, y postergando momentos de conflicto, pateándose adelante. Al final, como han visto ustedes, ya no hubo manera. Pero si tuviéramos que mirar, ¿no?, esa experiencia del lugar que estamos hoy, ¿no?, yo diría lo siguiente. He visto, o sea, se ha comprobado en esta experiencia, que hay una secuencia. Se va adquiriendo una mejor comprensión, ¿no?, de cómo funciona esta economía, de cuáles son sus problemas, al mismo tiempo que se va perdiendo, ¿no?, el capital político necesario para poder hacer de esa mejor comprensión un instrumento. ¿Bien? Ahora bien, partiendo de cero, esa fue partiendo de cero, hacia adelante, y cuando digo hacia adelante, el próximo gobierno o el otro que venga, me parecería una gran irresponsabilidad partir de cero.
quien quiera comenzar otra vez este juego, ¿no?, de la política económica en Argentina, tiene que comenzar con una experiencia acumulada. Nosotros no teníamos detrás, ¿no?, una experiencia similar. Y por eso partimos de cero y de un modo u otro sobre nosotros se abatió las leyes de la sociología y de la economía, a las cuales no se pudo de una manera u otra contornear. Pero hacia adelante, ¿no?, yo creo que aquí hay un legado que vale la pena tener en cuenta aquellos que están en edad de ser tentados por ir a la cámara de torturas del 5º piso. Muchas gracias, Juan Carlos, por haber decidido publicarlo. Muchísimas gracias. Nos conocimos en tu casa, un día que me invitaste a Constitución para presentar el plan de Brasil. Y ahí te conocimos. Y tengo otro comentario. De todo tu libro, que me pareció fantástico, lo que más me tocó fue la carta a tu hermana en la que hablas del error de la nota. Ese momento en que todos en algún momento